Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio, si les parece bien. ONU Habitat es el programa que Naciones Unidas creó para promover el desarrollo desde una perspectiva más humana, además de un ambiente sostenible, con el objetivo de lograr una mejor calidad de vida en las ciudades y las comunidades que las conforman. Mientras que Haciendo Ciudad es un proyecto, una iniciativa propia, que comparte este mismo propósito, crear un debate, pero desde la dimensión local, pensando en esta comunidad o este espacio simbólico que compartimos todos, que llamamos Guanajuato Capital. Muy buenas tardes a todos los presentes, maestros, alumnos, público invitado. Muchas gracias por estar aquí. Soy Rodrigo Enrique Martínez Nieto, rector de la Universidad Santa Fe, síndico del municipio y presidente de la Comisión de Cultura, Educación, Deportes y Relaciones Internacionales de la ciudad. El día de hoy tengo el grandísimo gusto de darles la bienvenida a todos a este primer foro público, y digo primero porque espero que sea el primero de muchos, de lo que denomino Haciendo Ciudad. Lo que buscamos es ampliar esta perspectiva de hacer ciudad con la visión de 4 participantes, 4 invitados especiales, expertos cada uno en una distinta área de conocimiento, pero con un elemento que es fundamental. Son también vecinos de nosotros, habitantes de Guanajuato Capital, y que nos van a compartir no solamente sus conocimientos, sino también su experiencia vivencial para enriquecer lo que, desde mi humilde punto de vista, debería de ser el eje de toda la discusión social y pública en estos momentos en la ciudad, que es cómo queremos vivir y ponernos de acuerdo en qué es lo importante para todos. Me da mucho gusto recibir y agradezco por aceptar generosamente participar con esta audiencia a la maestra Elisa Jaime, presidenta de la Asociación Civil Limpiemos Guanajuato. Maestra, bienvenida. La doctora Fabiola Colmenero, presidenta de Reconnecting Agriculture America y cómplice de este foro. Muchas gracias, Fabiola, bienvenida. Maestro Carlos Fonse, director de Inclusión Social del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad. Maestro Carlos, gracias. Por fin coincidimos y no saben qué difícil es coincidir con la agenda del maestro Carlos, entonces de verdad hay que aprovecharlo mucho. Y maestro Adrián Barrios, profesor y especialista en diseño arquitectónico, también muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí. Les hablaba en un principio de lo que es ONU Habitat. ONU Habitat seleccionó el mes de octubre en particular para crear conciencia todo el mes y promover la participación y generar conocimiento e involucrar a toda la comunidad del mundo en la creación de un mejor futuro urbano. Inició el lunes pasado, el 3 de octubre, con el Día Mundial del Hábitat y concluye el 31 de este mes con el Día Mundial de las Ciudades. Así que este foro, que hemos denominado Repensar la Ciudad, se suma a una jornada que hicimos con los niños temprano, que llamamos Reimaginar la Ciudad. Y desde la mirada de la infancia y de la adolescencia, además de las aportaciones de nuestros expertos, esas van a ser nuestras humildes aportaciones a todo este movimiento global, porque aquí en Santa Fe nos gusta entender y aceptarnos como ciudadanos del mundo, lo que significa pues esta perspectiva de pensar de manera global para poder actuar de manera local. Les platico rápidamente cómo va a ser la dinámica. Va a haber 2 rondas de preguntas para todos nuestros expositores, cada uno tendrá 5 minutos. En esta primera fase vamos a analizar, o en la primera ronda, digamos, la visión al presente, desde la mirada crítica de cómo está nuestra realidad actual en la ciudad. Es decir, dónde estamos y cómo experimentamos este reto de la vida urbana. En la segunda ronda viene ya esta posición de repensar la ciudad, es decir, una perspectiva. Igualmente tendremos 5 minutos para imaginar el futuro, cuál debería de ser nuestro abordaje para estos retos que tenemos en el presente, pues irlos atendiendo y cerrando estas brechas de desigualdad y de profunda insatisfacción que existen entre lo que tenemos ahora y las expectativas de la ciudad a la que todos nos gustaría aspirar. Y finalmente, pues habrá una posible participación de preguntas y respuestas con toda la audiencia. ¿Quedó claro para todos? ¿Sí? Pues si les parece vamos a dar comienzo y vamos a iniciar con esta primera ronda de preguntas. Iniciaría con la introducción de la doctora Fabiola Colmenero. Fabiola, como les decía, es presidenta de Reconnecting with Agriculture America, que es un programa que se incluye dentro de la oferta del Programa Internacional de
cultura que forma parte de UNESCO. Es especialista en innovación tecnológica de materiales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, investigadora de la Universidad Americana de Europa y postdoctora de la Universidad Politécnica de Valencia en España. Fabi, mucho gusto, gracias nuevamente. Te platico, y más bien te pregunto, para hacer ciudad sobre la ciudad, la educación y la cultura son dos componentes que hemos discutido en otros momentos, deberían de ser los impulsores y facilitadores del desarrollo de cualquier ciudad, cualquier parte del mundo. Pero más visiblemente en una ciudad como lo es Guanajuato, que tiene una vocación histórica y un patrimonio que es patrimonio universal. ¿Cómo vives, cómo observas en estos momentos esta tensión que existe entre lo que es la salvaguarda y la valorización de lo que llamamos patrimonio, que puede ser algo tangible, pero también lo intangible, nuestra historia, nuestros usos y costumbres, nuestras creencias, y esta otra visión que parece que se encuentra, que no se complementa, que es la visión del crecimiento, del desarrollo urbano de nuestra localidad? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, buenas tardes a todos y a todas. Realmente estoy muy feliz de estar el día de hoy aquí en esta ciudad de Guanajuato, capital, mi ciudad. Yo creo que el patrimonio tangible se ha concebido, se ha forzado tanto a la salvaguarda que se ha llegado a un punto de la musealización. Entonces, ¿dónde queda la parte intangible? Creo que la parte intangible, parte de ese mismo patrimonio, es un ente vivo. Y como todo ente vivo, pues va evolucionando. Entonces, como está evolucionando, las grandes ciudades, las personas cambian, las costumbres no necesariamente cambian, pero sí evolucionan. Entonces, por un lado tenemos el patrimonio tangible que se está quedando ahí como un elemento estático, sin embargo, en la parte intangible no es estática. Las ciudades cambian, las personas, las dinámicas sociales, y el poder encontrar ese punto donde converjan tanto el patrimonio material con la parte inmaterial es donde entra la parte cultural. La propia cultura, donde también vayamos a la raíz, al reconectar con las mismas ciudades y cómo las nuevas generaciones pueden atender a lo que ya le vienen diciendo sus antepasados. Pero no solamente es pasar de boca en boca, sino realmente cómo evolucionamos de esas costumbres, de esas tradiciones, y cómo encontramos una razón de ser. ¿Por qué? Porque normalmente las propias personas, o en este caso las nuevas generaciones, niños, jóvenes, estamos pensando en otro tipo de actividades que nos hacen identificarnos con la propia ciudad, y a lo mejor lo que identificaba a nuestros padres, a nuestros abuelos, para nosotros ya no tiene el mismo significado. Y es ahí cuando las ciudades tienen que encontrar un punto de equilibrio y las nuevas generaciones ser los nuevos impulsores de una nueva cultura. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es para el maestro Adrián Barrios, quien es arquitecto y maestro en diseño arquitectónico, profesor de la Facultad de La Salle Bajío y de la Maestría de Paisaje Patrimonial de la Universidad de Guanajuato. Adrián, maestro, cuando hablamos de calidad de vida en las ciudades, luego puede sonar muy abstracto. Se escucha, pero no sabemos exactamente a qué nos referimos cuando hablar en calidad de vida de las ciudades. ¿A qué se refiere este concepto en específico cuando se habla de calidad de vida urbana? ¿Es posible conocerlo, evaluarlo? Y si fuera así, ¿cómo está Guanajuato? Okay, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, gracias a todos, buenas tardes. Es una buena pregunta, realmente. Mucho de que tiene que ver con las ciudades y la calidad de vida, históricamente se han medido en términos materiales. Estas políticas sobre desarrollo tienen mucho que ver con la cantidad de cosas que tienes, es decir, tengo calle, tengo tantas escuelas, tengo tanto ingreso, pero a diferencia del término de desarrollo, ahorita con las nuevas políticas de las que se han estado hablando y que ya escuchamos en las agendas, más que hablar de desarrollo, hablamos de bienestar social, es donde tenemos esta diferencia al hablar de calidad de vida, es decir, qué tanto acceso tengo yo a esos beneficios y qué tanta conciencia tengo yo de esos beneficios a los que puedo acceder.
porque muchas veces el tener estos aspectos materiales, voy a poner un ejemplo en términos de espacio público, de parques o tal, el término se venía midiendo en términos de metros cuadrados por habitante, pero no se mide realmente el acceso o las posibilidades de uso y los beneficios que obtienen las personas desde ese punto de vista, y que esta persona lo pueda percibir, pueda seguro de ello y pueda decidir el rumbo de su vida sobre ello. Al final de cuentas, eso es a donde tiende el aspecto de entender la calidad de vida. Creo yo que estamos en un parteaguas en Guanajuato en el que todavía estamos muy apegados a la vieja idea de desarrollo, hacia medir las cosas a partir de estas cuestiones cuantitativas más que cualitativas, y es un punto de reflexión muy importante que tenemos que dar, en el cual el entender realmente cuáles son las prioridades de la población y cómo perciben su ciudad y cómo perciben su entorno. Es importantísimo el que la persona se vea involucrada para poder llegar a estos indicadores y el poder entender cómo es realmente su forma de entenderlo y cuáles son las prioridades a atender, porque muchas veces lo vemos desde una perspectiva, lo voy a decir así, de un centro cognitivo como experto en un tema, en ciudad, en arquitectura o lo que sea, pero no lo vemos desde no consideramos a la población como el verdadero experto, porque es el que sufre la ciudad día a día. Gracias. Maestra Elisa Jaime, licenciada en Derecho, maestra en Filosofía, juez, magistrada y secretaria general del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, integrante del Comité de Ética del Tribunal de Justicia Administrativa, secretaria actualmente del Consejo de CIMAPAG y subcoordinadora nacional del Comité de Ética de la Barra de Abogados de México. Es fundadora también del Círculo de Lectura de la División de Derecho de la Universidad de Guanajuato y presidenta de la Asociación Civil Limpiemos Guanajuato. Y hacia allá me referiré, maestra, con esta pregunta. Limpiemos Guanajuato es una iniciativa ciudadana que conjuntó a un grupo de personas que, como lo dice en su descripción de misión, son amantes y conscientes de la belleza de nuestra ciudad, y se dieron a la tarea de iniciar una serie de actividades encaminadas a mejorar su aspecto, tanto en lo que tiene que ver con limpieza, y así creo que inició originalmente con temas de basura, como ahora que ya estamos hablando de temas de imagen urbana. Este es uno de los temas probablemente más recurrentes en la ciudad. Lo sucia que está, y no solamente desde el punto de vista basura tangible, sino ruido, la cantidad de impactos visuales que existe, sobre todo la parte de ruido ambiental también. ¿Qué la motivó a emprender un movimiento de esta naturaleza sin otro fin más que el de aportar algo a la ciudad que es de todos? Gracias, señor rector. Gracias por estar aquí. Creo que al grupo que conformamos, Limpiemos, nos movió la conciencia muy clara, o al menos desde nuestro punto de vista, pues, de la belleza de la ciudad. Sí, creo que eso fue. Del dolor de ver que tienes la joya, pero la tienes sucia, descuidada, no la atiendes, si se me permite hablar con palabras vulgares, que lo único que hay que hacer es sacarle brillo a la joya, porque la joya ya está ahí. No es patrimonio de la humanidad por nada ni en balde. Tiene un valor, como decía el señor rector, histórico, cultural, arquitectónico, y quizás porque está ahí, porque convivimos con el diario, como decía usted, porque lo padecemos, no lo advertimos, no nos damos cuenta. Entonces ese fue el motivo, esa fue la idea de salir. Somos muy conscientes de algo que a mí me gusta mucho platicar y se los quiero contar a ustedes. Tendemos a compararnos mucho con San Miguel, pero, y San Miguel nos sale ganando siempre, y no tengo por qué decir por qué, ¿verdad? Pero San Miguel, a mi juicio, es como una escenografía, que en la mañana sale y se pone, y en la noche la recogen y la guardan. Como poco vida, vamos.
En cambio, Guanajuato es todo lo contrario. Guanajuato es un conglomerado de usos, costumbres, vivencias y convivencias. Tiene capital de estado, los 3 poderes aquí, una población burocrática muy bien delineada y definida, una población universitaria con todo lo que esto implica, tanto por la vieja Universidad de Guanajuato como por los nuevos centros de estudio, como es en el que estamos ahora. El estudiante le da todo un perfil, toda una vida a la sociedad, a la ciudad. Es pujante, es vida. Eventos como el que viene pronto ya, el Festival Cervantino, no obstante su decadencia progresiva en la calidad de los eventos, en un sinfín de cosas, pues también ayudó a delinear la ciudad, ¿no? A darle la identidad que tienen las actividades culturales, artísticas en general, propiciadas por la Universidad de Guanajuato también. Y no obstante todas estas ventajas de orden cualitativo, como decían, ¿qué nos encontramos? Sucio. Quien tiene, por ejemplo, para poner una pared de ladrillo, que no me diga que no tiene para encalarla, pues no la encala. Y párate en cualquier panorámica y ves la cantidad de ladrillos, ¿no? Los estudiantes, pues, son estudiantes, estoy hablando de muchos que están aquí enfrente. La ciudad está sucia de toda la vida nocturna estudiantil, entre otras cosas. Hicimos servicio social universitario y salían distintas escuelas a limpiar. No sé si por ahí habrán tenido noticias. En fin, como tomar, bueno, está chapeadísima la palabra conciencia, ¿no? Pero sí, como darte cuenta, como un, ve dónde estás. Y limpiar no es recoger basura. Empieza con esa sobrada frase, por no tirarla. Pero toda la ciudad es un basurero público impresionante. Toda la ciudad. Como decía el señor rector, de basura real, de bolsas de papitas, pero también de muchas otras cosas, ¿no? ¿Se han fijado que en Guanajuato anunciamos en unos papeles tamaño hoja de máquina, fosforescente verde, y dice, se venden medias, se sacan copias? Arriba dice copiadora, ¿no? Y en la pared se sacan copias. Se venden plátanos, verdura fresca, y todo está en unas hojas verdes, anaranjadas, rosas, fosforescentes, realmente horrorosas, no entiendo. Y todo es lento, y todo es para mañana, todo es para después. De pronto tenemos la impresión que no quiere el lugar en el que vive. ¿Por qué si en nuestra casa no ponemos Pepe ama a Juana en el baño? ¿Por qué si en el público? Están en la casa de uno. Y también se me hace que siempre me pasa del tiempo. Vamos bien. Y también, pues yo soy maestrita de origen, de toda mi vida. Y la educación me acompaña siempre. Y se me antoja muchísimo que una ciudad como esta, llena de estudiantes, llena de juventud, es el mejor lugar para educar y para formar. Pero educar no como por darte el datito, y el apuntito, y el examencito. No, educar como sinónimo de formar, de integrar seres humanos, ¿no? Y por ahí va la idea nuestra. Y pues ahí vamos, no sé qué tan bien. Tenemos 2 años suspendidos por los 2 de la pandemia y volvimos este enero. Les agradezco. Muchas gracias, maestra. Maestro Carlos Fonse, gracias por estar aquí. Decíamos en el inicio, nos reíamos todos porque cuando ibas caminando, todo el mundo te saludaba y te decía, por fin nos vemos, y por fin nos encontramos. Maestro es arquitecto con maestría en diseño arquitectónico de la Universidad de La Salle, tiene un posgrado en accesibilidad y diseño para todos de la Universidad Internacional de Cataluña. Además, y felicidades, recientemente egresado de la maestría en política y gestión pública del Ibero León. Tiene una amplia, pero muy amplia experiencia en temas de salud, educación, empleabilidad, obra pública, turismo, planeación y participación ciudadana. Lo decía en un inicio, es actualmente el director de inclusión social de Injudis, pero, y este es un dato que me dieron en la mañana, maestro, y te lo voy a pasar tal como me lo dieron, es textual, es una de las voces
más reconocidas en estos temas de accesibilidad y de inclusión, especialmente pues para personas con algún tipo de discapacidad. Maestro, bienvenido. Contigo vamos a cerrar esta primera ronda de preguntas. Y como no puede hacer de otra manera, pues sé que tienes muchos años haciendo investigación, publicando, difundiendo resultados, años de conocimiento y capacitación en materia de movilidad, normas de certificación de discapacidad, sensibilización tanto de empresas privadas como públicas. Y Guanajuato, pues qué más decirlo, ¿no? Los que han ido al centro histórico, que creo que somos todos, sabemos que es un reto especialmente desafiante para cualquier diseñador por las condiciones tan excepcionales y tan peculiares, tan particulares. Entonces, ¿cómo vive la inclusión y la accesibilidad un habitante que tiene algún tipo de discapacidad? Y no me refiero solamente a las discapacidades físicas, también tenemos una población creciente, por ejemplo, en tema de adultos mayores, y ellos tampoco cuentan con espacios diseñados pensando pues en las capacidades que se van disminuyendo conforme la edad. ¿La ciudad es amigable o al contrario los expulsa de vivir la vida urbana? Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por la oportunidad de estar aquí, de coincidir y hacerme coincidir también con excelentes amigos y excelentísimas personas que seguramente están teniendo buenos amigos y amigas. Y tener estos espacios para pensar las cosas y para discutir en dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Esta situación que viven y que podemos vivir muchas personas de limitación, y que realmente esa limitación en la participación es en realidad la discapacidad, no es caminar de una forma, no es desplazarse de una forma, no es ver de otra forma o no ver, sino en realidad las barreras que se encuentran, las que impiden esa participación, lo que construye la discapacidad. Y en ese punto, algunos de los aspectos que han tocado previamente, en la parte más fundamental está un razonamiento ético de quién es un ser humano hoy, y encontramos que muchos de las posturas éticas que dan el fundamento a nuestras ideas de justicia no tienen en la base, en esa conciencia del ser humano, quién es una persona que, por una cuestión que no es ideológica, sino una cuestión connatural, es distinta a otras. Y entonces, al no preguntarnos quién es esa persona y qué es bueno, o si lo pusiéramos, por ejemplo, con la pregunta que hace Levinas sobre quién sufre, y desde ahí responder quién es el otro como otro realmente, no definido desde quién soy yo, sino quién es esa otra persona. Entonces, la definición de la salvaguarda sería distinta. La medición de lo que identificamos sería otra, y nuestras posiciones sobre cómo reaccionamos a la realidad serían otras. Me voy a los datos, que finalmente nos van hablando, aunque sean aspectos cuantitativos, nos van hablando de los resultados y desempeños. Por ejemplo, puedo mencionar que en el rubro de los 15 a los 24 años, donde habitualmente se mide internacionalmente el analfabetismo, en México, en la población sin discapacidad, el 0.5% es una persona analfabeta. Es decir, voy a ser burdo, si de 100 personas sin discapacidad toma uno y la parte a la mitad, las piernas son las analfabetas. Y ya. Prácticamente está erradicado el analfabetismo de la población. Perdón, maestro, ¿te podrías acercar un poquito más el micrófono? Pero si tomamos a la población con discapacidad, entonces voy a tomar 14 de cada 100 no saben leer y escribir. Pero si me adentro y selecciono a personas que tienen dificultad para recordar y concentrarse, que podrían estar asociadas, entre otras, a alguna deficiencia intelectual, van a ser 36 de cada 100. Y entonces, este es un México que dejamos hace décadas, en los 70s, en los 50s, cuando teníamos esos porcentajes de analfabetismo, pero allá se quedaron. Ahora, ¿por qué esta reflexión ética no tiene esta diversidad presente cuando pensamos quién es el ser humano? Porque tampoco tenemos tanto tiempo de estar funcionando y de estar participando en la sociedad con más edad, con más supervivencia a comorbilidades de enfermedades crónicas o hechos puntuales en la vida. Yo podría mencionar,
conozco un poquito acerca de la historia de la lesión medular, que es una condición con la que yo curso como condición de salud particular. Cuando no había penicilina, antes de los 40, la vida promedio de una persona que era usuaria de silla de ruedas por lesión medular era de 2 años. Y entonces, pues ¿para qué nos preguntan? No había espacio para preguntarse qué más va a ser de mi vida. Pero hoy que tenemos una vida prácticamente en la misma expectativa, entonces sí quiero estudiar, quiero participar, quiero ir a la ciudad, quiero participar como cualquier persona, y entonces sí me voy a encontrar expulsado. Y cuando vamos encontrando personas que pese a la condición de mucho reto, de mucha necesidad de apoyo en la vida diaria, pueden vivir una vida larga y por derecho tendría que ser digna, hay una gran cantidad de personas que hoy están excluidas de la sociedad. Y dice una buena amiga que es madre de un hijo de alta dependencia, en gran medida condenados a ser muertos socialmente, ¿no? Y entonces plantearnos cómo es esa realidad debe ser el primer punto para decir necesitamos hacer ajustes, necesitamos repensar para quién es la ciudad, y cómo podemos realmente disfrutar todos y todas de esta ciudad. Muchas gracias. Y justamente ahora comienza esta segunda ronda de preguntas, que es repensar la ciudad. Creo que ya podríamos ir sacando alguna conclusión. Se tiene que pensar desde el sujeto, desde la persona. Entonces, poniendo a la persona al centro, ¿hacia dónde tiene que ir la ciudad? Por ahí alguien lo comentaba, ¿no? ¿Hacia dónde tenemos que dirigir los esfuerzos? Comienzo entonces con esta segunda ronda nuevamente contigo, maestro Adrián, para hablar de temas de movilidad urbana sostenible. En estas tendencias se revierte cómo se diseñaban las ciudades, que las ciudades se diseñaran para transportarse en vehículo, para poder llegar a las oficinas, a las escuelas, a hacer una vida productiva. Pero las nuevas tendencias en movilidad lo marcan exactamente al revés. Primero pensando en la persona que camina, en el peatón, después en los ciclistas, en el transporte público en tercer lugar, para el cuarto lugar el transporte de mercancías, y finalmente, al último de la escala de prioridades en temas de movilidad, el vehículo. ¿Cómo pudiéramos rediseñar Guanajuato pensando hacia el futuro? No solamente en el centro histórico, también la zona sur, por ejemplo, que ahorita concentra más población que lo que es la Cañada, e incorporar esta nueva perspectiva que ha demostrado ya, porque ya hay muchos casos en todo el mundo y en diferentes sistemas, no solamente, digamos, en las ciudades más progresistas, que precisamente incrementa este índice cualitativo de percepción de satisfacción de los habitantes y con ellos de la vida urbana. Bien, realmente el tema de movilidad en una ciudad tan particular como la nuestra es todo un reto, y precisamente en esas particularidades es donde debe estar el secreto, porque como bien dices, tenemos muchos ejemplos de cómo se han aplicado estos modelos en otras ciudades de manera exitosa, pero lo que vemos y que se arroja en manuales, proyectos y tal que podemos tomar de referencia, son como tal puntos de partida y no son como tal recetas a aplicar. Así como dice Carlos, tenemos que pensar para quién es la ciudad, cómo se vive la ciudad, por tanto, cómo nos movemos, quiénes se mueven y por qué se mueven. Pues al final de cuentas, no es una cuestión, más bien, es una cuestión multifactorial que tiene que ver con muchos aspectos, desde el acceso al disfrute de todo lo que es mi vida, toda esa cuestión de bienestar, las posibilidades de empleo, de educación, dónde se encuentran ubicadas, y también aprender de lo que pasó tradicionalmente, ¿no? Yo, cuando estábamos hablando del tema de la maestría de paisaje patrimonial y que hablamos sobre patrimonio, les decía, bueno, pero ¿qué hemos aprendido de eso, ¿no? El decir que estas ciudades se disfrutan de tal manera porque tengo lo que es de mi vida, lo tengo cerca, por tal motivo vivo de esa forma. Y cuando crece la ciudad, todo eso no existe. Se habla de movilidad, aquí particularmente en Guanajuato, como ir al centro. Y en muchas de las ciudades es así.
y no hemos pensado decir, bueno, necesito ir al centro, no podría tener algunos aspectos de mi vida cercana para incluso minimizar mis movimientos, mis traslados, mejorar esos traslados, tener toda una estructura de soporte, tanto de transporte público, de espacios públicos dignos, seguros, antes de pensar en hacer ciclovías, por ejemplo. Tenemos que tener una estructura que apoye todo eso y como consecuencia se tendrán que dar esos mecanismos de movilidad alternativa, que no son nada más la cuestión de tener infraestructura de otro tipo, sino que tiene que haber toda una gama de posibilidades que apoyen y que puedan complementar las diferentes formas de trasladarse de un lugar a otro para los distintos tipos de personas. Digo, porque también cómo percibimos la ciudad no va a ser igual para todos por nuestra cuestión de edad, nuestras condiciones, nuestros lugares de trabajo, incluso hasta nuestro nivel socioeconómico. Todo eso va a tener una gama de selección de cómo me muevo y a dónde voy. Y por tal, muchos de estos, hace poco teníamos un tema de participación social con ciclistas y había un enfrentamiento entre dos grupos, ambos ciclistas. Y unos decían, abogaban por el tema de la infraestructura y su lema era, la infraestructura crea cultura. Y los otros era al contrario, decían, la cultura es la que crea la infraestructura. Entonces, nosotros somos un grupo de ciclistas de generaciones, es decir, mi papá se movía en bici, mi abuelo se movía en bici, y yo aprendí eso, y realmente lo último que estoy pidiendo es una ciclovía. Lo que estoy pidiendo es seguridad, que tenga servicios cercanos para minimizar tiempos de traslado, un transporte digno, una presencia en las políticas y los reglamentos viales, y lo último, la infraestructura. Y el otro grupo iba con la infraestructura por delante. Entonces, entender cómo también estas nuevas formas de vida y cómo percibimos las cosas. Casualmente, el grupo que hablaba de seguridad, que hablaba de servicios, de política, eran grupos de edad más grandes, y los chicos que hablaban de infraestructura eran los grupos más jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que lo que ellos ven en redes, lo que ven en todo lo que consumen, tanto televisión, películas, todo, venía mucha carga de estos modelos replicables de otros sitios, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en entender todas estas formas de vida para poder promover políticas más certeras, ¿no? Entendiendo cómo somos y cómo vivimos la ciudad. Muy bien. Maestra Elisa, una frase que hemos platicado en otros momentos, la aprendí de un misionero jesuita, decía, al mundo le sobran ojos, pero le faltan manos. ¿Cómo podemos construir una renovada cultura ciudadana para hacer ciudad sobre la ciudad? Es decir, esta perspectiva, como el ejemplo que nos platicábamos de Limpiemos Guanajuato, donde más personas decidan no solamente, que para eso somos buenísimos, observar, denunciar, criticar, sino también asumir los problemas públicos, hacerlos propios y contribuir activamente a mejorarlo de todos. Ay, Dios. Es que realmente, yo creo que... Maestra, ¿se puede acercar el micrófono, más por favor? que buenas ideas, ¿así se escucha bien? Gracias. Más que buenas ideas, hacen falta buenas acciones. Dice por ahí Ortega, se obedece a un mandato, se es dócil a un ejemplo. Dice por ahí, no me acuerdo quién, el mundo no cambia con tu opinión, sino con tus acciones. El tema más que de orden cognitivo, de qué haremos, ¿cómo es más bien de orden volitivo. Desde mi punto de vista se trata más de querer
que de saber. Sabemos cómo, entendemos bien, pero no queremos. No queremos. El doctor insiste en que yo haga publicidad de Limpiemos Guanajuato, y bueno, yo hace rato me porté un poco discreta, pero ahora, pues bueno, si le ruegan a uno, ¿verdad? Miren ustedes, por ejemplo, es que fue realmente padre. Limpiamos desde la presa, bueno, la zona de la presa, Cata, Valenciana, el Pípila, y así otros lugares que ahora no me acuerdo. Barrimos y lavamos desde el Teatro Cervantes hasta la Alhóndiga de Granaditas. Barrimos todo Pocitos, Galarza, lavamos con pipas proporcionada. Una constructora nos daba una pipa, el municipio nos daba otra pipa, las escobas las comprábamos nosotros. Eran escobas y guantes y bolsas. Para el rally, por ejemplo, lavamos toda la Alhóndiga, barrimos y lavamos toda la Alhóndiga. Todo Alonso, el Jardín de la Unión, hincados, despegamos todos los chicles. 2 veces levantamos chicles, imagínate, levantar chicles. ¿Tú crees que no sabes, que no debes tirar los chicles? Pero no quieres, no te da tu regalada gana. Y así lavamos, bueno, la Plaza de la Paz, el Ayuntamiento, el Baratillo, por donde quiera. 2 años salimos todos los domingos de 7 a 9:30 de la mañana. Y a las 9:30 nos íbamos a desayunar todos juntos muy contentos. Básicamente éramos como 10, 12, 14 por ahí, de base, ¿no? Pero el sábado en la tarde le dedicábamos a tocar puertas. Íbamos tocando puertas, todo Pocitos, tocábamos puertas, todo San Fernando, por ejemplo. Mañana somos Limpiemos Guanajuato, mañana vamos a venir, Bueno, en la calle de Pocitos salieron 70 gentes en la mañana. En todo San Fernando, que es puro comercio, salieron 30 y tantas gentes. En todo Alonso salió, pero antes tocábamos. O sea, se sigue un ejemplo, se es dócil a un ejemplo. Y la limpieza, con todo y que seamos medios mugrosos, quien más, quien menos, ¿verdad? Pero la limpieza a todos nos gusta. Fue tal el éxito, se abrieron grupitos por aquí, por ejemplo, Terremoto, desde allá, desde Dos Ríos, salimos hasta llegar a la Alhóndiga. Barre, vecinos. O sea que si nosotros éramos como 10, sumábamos fácil por salida 35 para arriba. De puro vecino. Y el sur, ay, ¿qué haremos con el sur? Yo no conocía a Rodrigo, fuera de que pues es del pueblo y pues, sabe uno quiénes somos todos, ¿verdad? Hay que ir a la Santa Fe. Sí, los estudiantes, ya venimos, tuvimos una cita con el rector, nos la dan y todo. Bueno, el rector, sus maestros, su personal, no sé, nos organizaron una salida, ahora fue un domingo, o fue un sábado. Fue un sábado. ¿Cuántos fueron, señor rector? 200 personas fuimos. Juntaron padres de familia, de todo, y también se hizo toda la limpieza. Y así sucesivamente. Una persona se acerca, uno de los pocos ricos que hay en el pueblo, se acerca y dice, qué bonito proyecto, tal, y me dice, preséntame un presupuesto y un proyecto, y le entramos. Luego nos donaron pintura y se pintó todo el Baratillo, se pintó todo Cantarranas, en especie, porque pues no podemos recibir dinero, ¿no? No estábamos constituidos como asociación. Se pintó el Baratillo con pintura lacal, traída de Puebla, bla, bla. Hablamos con el municipio puso la mano de obra. Los particulares la pintura, una familia, se pintó todo Cantarranas, todo Manuel Doblado y se terminó la pintura con la pintura de San Francisco. Que realmente yo creo que es querer, y querer. Y la base, pues yo creo, es que está bien choteado, hasta pena va a decirlo, porque así como que ustedes van a pensar, ay, fíjate que si no me lo dices ni lo sé, gracias por informarme. Pero bueno, voy a hacer el ridículo que tiene. Yo creo que la base está en la educación, le digo que es, bueno, son los vicios de una educadora de origen, pues, no de toda mi vida. La educación de tu casa primero y luego la de la escuela.
Pero la escuela de pronto te da 2, 3 datos técnicos. La escuela no te educa, en el sentido en que lo estamos diciendo. Me van a permitir que le diga a un naco, la escuela lo hace más naco. A un sinvergüenza, baquetón, malandrín, la escuela le da armas. No, la base básica, permítanme la expresión, la base básica está en la familia. Ahí. Y los estudiantes educarán a los maestros. Porque es de ida y vuelta todo, ¿no? Enseñar, no nada más a ser limpio, que ya es mucho. Enseñar civismo, vamos, a vivir en la chivis. Es decir, enseñar respeto, enseñar solidaridad, enseñar consideración al otro. Por algo se habla acá de ética. Pero no de ética así de la moralina, no. Ética entendida quizás, sé que no es lo justo y sé que estoy abusando de los términos, pero ética entendida quizás como, ¿qué es lo conveniente para que vivamos bien? Esta sociedad nuestra, que no es ética, exige a gritos la necesidad de la ética, del comportamiento conveniente socialmente hablando. Al más ladrón de todos los ladrones, no le gusta vivir junto a un ladrón. Se cuida. El secuestrador se cuida a sus criaturas de que no le secuestren a sus hijos. Los más grandes pillos les gusta y les conviene y les cae bien la gente bien. Nos sirve y nos ayuda. Esa solidaridad, ese entender que te doy, me das, hombre, ganamos los dos. Pero nuestro pésimo comportamiento, nuestra falta de respeto, de civismo, de solidaridad, repito, de consideración al otro, de la falta de respeto a la casa común, no entender que lo que beneficia al todo beneficia a la parte, por la elemental lógica. Lo que beneficia a la ciudad de Guanajuato, beneficia a todos y cada uno de los guanajuatenses. Lo que beneficia, así como lo que beneficia a mi familia, me beneficia a mí. Y viceversa, lo que la perjudica también. El mejor de los gobiernos, con unos ciudadanos sin civismo, no va a poder nunca. Nunca. Pues necesitamos traer cada quien un barrendero a un lado, o con... Imposible. Y el graffiti, y los vidrios rotos. Bueno, salimos a la presa, las cosas como son. Con un montón de estudiantes de DESEA. La doctora Carmen Alcalde anda por todo el pueblo, no sé si la han visto, con estudiantes vestidos de azul y cachuchitas, limpiemos Guanajuato. Bueno, en la presa, lo que más hallamos fueron botes de cerveza y condones. Pero igual hallamos un esqueleto de perro. Pero igual hallamos pantallas de televisión tiradas. Igual encontramos gallinas que según esto nos dijeron que eran de magia negra. Allá afuera de finanzas. Gallinas muertas en tales o cuales circunstancias, que al decir a los conocedores decían eso. No, pero más mugre no puede haber. Más mugre no puede haber. ¿Qué gobierno puede con una sociedad así? Digo, buenos gobiernos, pues no es que se nos den todos los días. Pero yo digo, ¿a poco San Miguel les va muy bien con sus gobiernos? No, San Miguel que tiene una sociedad consciente, una sociedad exigente, pero una sociedad que empieza por ella. En esa ciudad hay opinión pública fuerte. Todo en esta vida tiene una contrapartida. ¿Cuál es? Pues que San Miguel no es México, ¿verdad? Con todo el dolor lo tenemos que decir. Pero no queremos entender. Creo que no es de conceptos, es más de voluntad. Son conceptos, son ideas tan simplonas, ¿no? Tan sencillas, que no es cosa de gran profundidad, ni técnica, ni doctoral, no. Por ahí va la idea. Muchas gracias, maestra. Ella venía apenada a pedirnos apoyo y resultó peor porque ahora yo no la dejo en paz. Ya la convertí en mi mentora y bueno, le estoy dando lata todas las semanas molestándola. Maestra, muchísimas gracias por estar aquí también. Ay, ¿me dejas decirles algo que vamos a
En este momento seguimos con el plan, ya no barremos ni... Ya ven que la pandemia cambió la vida. En este momento estamos trabajando en un convenio tripartita con la Universidad de Guanajuato, el municipio y nosotros, Limpiemos, que ya nos constituimos como asociación. El señor rector forma parte de la misma. Estamos conviniendo la realización de un proyecto paisajístico y de rescate de la presa de La Hoya. Hoy precisamente revisamos todo, ya se va a la universidad del convenio y bueno, y a conseguir donadores, a ver qué se puede hacer y hasta dónde. La presa es un ejemplo de lo que decía. Toda esta zona de la presa hermosísima, hermosísima. Más fea y más mugrosa no puede estar. Es una cosa, ahí la tienes. A ver, en otras ciudades, ¿para dónde? ¿Qué haces? Aquí te compras una gordita en el Baratillo y te sientas en el Juárez. Pero no. Todo está sucio, todo está... Bueno, ya. Gracias. Maestro Carlos, me muevo contigo. El objetivo 11 de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Lograr ciudades y asentamientos humanos que sean inclusivos, seguros, resilientes, sostenibles. O sea, más claro no podría ser. Ese es el objetivo de todas las ciudades en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer en Guanajuato Capital a futuro para transformar esta ciudad en un espacio más humano, más empático? Una ciudad para la gente, para los que la habitamos, que tenemos la genuina aspiración de sentirnos libres, seguros, también en lo público, no solamente en nuestro hogar privado. Bueno, es una respuesta de una pregunta de múltiples respuestas. Yo voy a abordar solamente un panel que estuvimos el fin de semana. Le preguntaban a una compañera, ¿cómo resumirías en 3 palabras el derecho a la ciudad? Bueno, ella también es colaboradora y para mí una maestra en términos de accesibilidad. Le voy a decir así, una ciudad accesible. Y porque finalmente la accesibilidad y la posibilidad de estar es el vehículo para otros muchos derechos. Es decir, si el transporte no es accesible, pues bueno, no podré ir a donde quería ir, será mucho más complicado. Si llego a donde voy a trabajar, pero además no hay forma de subir, no hay forma de... se van a ir limitando, y al final tendremos esos desempeños, por ejemplo, como el que mencionaba, del alfabetismo. Pero además te mencionó un punto bien importante, que es la participación. Si no participamos activamente, y lo dice, pero sobre todo lo vive, si no participamos como ciudadanos, realmente hay poco que esperar. En la semana, hace unos meses, me marcó una sociedad civil de Irapuato, una presidenta que trabaja con personas con ciegas y débiles visuales en Irapuato, y me dice, estaba muy molesta, me decía, Carlos, ¿qué están haciendo? ¿Qué se está haciendo en el municipio por la accesibilidad? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿O por qué no intervienen? Y en ese momento le dije, bueno, es que hay la autonomía de los municipios, nosotros no intervenimos. Entonces, ¿para qué sirve lo que hacen? Y dije, a ver, o sea, no intervenimos directamente en el municipio, en las acciones que realiza, pero sí en sus instrumentos de planeación. Te comparto lo que yo específicamente hago, porque es algo que me toca hacer a mí. Es que nosotros en el Estado hacemos un dictamen de congruencia de los programas de ordenamiento del territorio, y en esos programas de ordenamiento del territorio, a mí en particular, como parte del gobierno del Estado, pero particularmente como parte del instituto, me toca observar que se enuncien las acciones que tienen que ver con la accesibilidad. Y Irapuato en particular, mientras le hablaba yo revisaba a ver qué dije de Irapuato, no me acordaba. Mira, Irapuato le puse que tiene que elaborar un programa de accesibilidad en el municipio. Y entonces, si tú revisas el programa de ordenamiento del territorio del municipio, vas a encontrártelo como una acción comprometida por el municipio. Y entonces, ella también estaba buscando en la página, ya estoy aquí en la página del plan, ya aquí lo descargué, ¿dónde está? Búscalo, lo encuentra, ya vi aquí, dice, elaborar un programa municipal de accesibilidad que incluya tal. Ok. Ahora lo que te toca es ir y tocar al municipio y decir, aquí te comprometiste a hacer esto, ¿dónde está? ¿Cuándo lo vas a empezar? ¿Qué incluye? ¿Cuándo me vas a consultar? ¿Qué aspectos son los prioritarios?
y qué necesitas de mí para saber cómo hacerlo, ¿sí? Pero esa herramienta está ahí, pero implica una actitud proactiva para decir, yo tengo derecho a pedir esto en la ciudad. Y lo que nosotros realizamos dentro de la función pública, en este caso, pues es justamente dar esas herramientas también para la ciudadanía. Pero tienen que aprovecharse, es decir, luego la función de la maestra, un gobierno sin una sociedad cívicamente activa, es difícil que dé buenos resultados. Al final de cuentas, ya nos esa misma situación está observada también para el programa del municipio, aquí en Guanajuato. Entonces será cuestión, en cuanto aparezca publicado, pues observar, aquí están las acciones, qué se va a realizar, qué va a realizar el municipio para dar continuidad en el corto plazo, en el mediano plazo, y establecer las líneas de acción, los indicadores para saber si vamos bien, si no vamos, si vamos lentos, etcétera. ¿Sí? Pero la participación va a ser fundamental. Una vez que están enunciados esos instrumentos, que se vuelven herramientas para la participación. Porque al final de cuentas, quienes estamos en el gobierno, pues también somos ciudadanos y también vivimos la ciudad, y algunos tenemos el sesgo de decir, bueno, voy a poner esto para que se tenga que hacer, ¿no? Con toda la intención ciudadano, ¿no? De poder estar ahí, y obviamente por toda la argumentación legal que uno tiene que sustentar, pero también porque uno es ciudadano lo coloca. Entonces, aprovechar esos instrumentos y esas herramientas para levantar la voz con más fuerza y preguntar en dónde está y hacia dónde vamos, y comprender, cierro con esto, que no se trata de convencernos de que todo está excelente, sino que estamos realmente haciendo lo necesario para que un día lo esté, y en el camino lo vamos a ir construyendo, pero nos necesitamos a todos, a todas presentes su esfuerzo. Y finalmente, para cerrar esta segunda ronda, doctora Fabiola, porque es ya tratando de crear una síntesis, porque es importante entonces contar con una visión a futuro de la ciudad que esté basada en nuestra propia identidad, no en modelos externos, sino desde lo que representa ser guanajuatense, para desde ahí estimular esta transformación que primero tiene que iniciar, creo, por un cambio de mentalidad, después desde la parte de emocionarnos y apasionarnos con un proyecto, y por último, finalmente, se transformará en acciones, en decisiones, que tienen que ser forzosamente colectivas, nos lo explicaba muy bien Carlos, tienen que incluirnos a todos, para que apuntemos a vivir de una manera más armónica como vecinos y con nuestro entorno. Gracias. Yo creo que lo primero es querer a tu ciudad, porque si estamos en esta ciudad y el tener ese sentido de identidad de las nuevas generaciones, de cómo podemos formarlos, y más allá de formarlos, el crear este sentido propio, el reconectar hacia sus raíces y cómo formarnos, la formación es fundamental tanto en niños y jóvenes, y el tema está en la cultura. Ya lo dijo por aquí la maestra, a través de la educación, que todo viene desde casa, pero también la parte fundamental es, más allá de la colectividad, poner a la persona como un elemento fundamental del nuevo humanismo para todas las naciones. Y bueno, a partir de esto, todo esto se puede generar a base de crecimiento, de compañerismo, de colectividad, pero más allá de una colectividad, el que se transformen las grandes sociedades a través de diferentes impulsos. Uno de ellos, por ejemplo, algunos ya conocen el programa Reconéctate con tu cultura. Reconéctate con tu cultura es un programa que nace en época de pandemia y que a nivel mundial actualmente lo conforman más de 3,000 investigadores a nivel mundial. Y bueno, no es propaganda, pero aquí tenemos a nuestra presidenta Regina Salgado Álvarez. Ella creo que ha sido una gran impulsora de la niñez y la juventud guanajuatense, de cómo ha llevado este corazón de México hacia el mundo, y el que su cultura sea reconocida, su propia ciudad, en otros aspectos a nivel internacional, eso es fundamental.
que amemos nuestras raíces, que conozcamos primeramente nuestra ciudad, porque si tratamos de importar aquellos modelos, y se me viene a la mente ahorita que estaba hablando Carlos, la maestra, y justamente esa pregunta de si a la ciudad le hace falta infraestructura, yo creo que no, y voy a poner un ejemplo muy claro de las dos ciudades que habito actualmente, la propia ciudad de Guanajuato, en la cual pues vivo de aquí prácticamente muy cerca por la zona sur, y en esta zona sur, para poder llegar a este punto, realmente ¿cuántos transportes públicos necesito para llegar aquí? Quizá a lo mejor 2, pero si viniera caminando a lo mejor lo puedo hacer en 30 minutos. En cambio, en otra de las ciudades que radico actualmente en el extranjero, puedo caminar a lo mejor 1 hora y no necesariamente es el transporte público, sino es la ciudad, la confianza, la propia seguridad, incluso los obstáculos que se pueden presentar en el mismo, en el cual yo puedo salir a la 1, 2, 3 de la mañana y buscar cualquier cosa de comer o ir a un disfrute. En cambio, el salir y encontrarme con otros obstáculos que me impidan también desde la parte de la seguridad, no solamente como joven, sino como mujer, en el espacio público, eso es fundamental. La misma vegetación, los espacios abiertos, la convivencia, y qué está pasando con las nuevas generaciones. Y yo lo veo muy a diario con las generaciones, vamos a poner un rango de 40, 50 años. ¿Qué pasó con esas generaciones? Quizá, a lo mejor las generaciones anteriores, personas mayores a 50, 60 años, tuvieron otro tipo de formación, de salir con los hijos a la plaza, a reconocer la ciudad, que probablemente, y lo vemos cada vez menos, que salían a dar un paseo por las plazas los domingos, ir a comprar el helado, sentarse en el propio espacio público, y actualmente, ¿qué hacen las nuevas generaciones? Están encerrados, enfrascados a esa parte de la tecnología. No quiere decir que la tecnología sea mala. Entonces, ¿para qué realmente nos puede servir la tecnología para utilizarla a nuestro favor con las nuevas generaciones? Y en época de pandemia se decía que la tecnología lo era para todos, pero realmente, volvemos a la parte de la inclusión, ¿se estaban incluyendo a todos? Yo creo que no. Y el cambio fundamental es, ¿qué estoy haciendo yo para transformar mi entorno? Y en esa transformación del propio entorno, tiene que ver también con el impacto que yo puedo generar a partir de ese pequeño grano de arena. Y ese pequeño grano de arena fue lo que nos ha llevado el programa Reconéctate con tu cultura a nivel internacional, que actualmente estuvimos en el evento de Mundiacult. Y bueno, este programa, más allá de reconectar a las nuevas generaciones y realizar nuevas actividades, era también acercar a una educación de calidad. Una educación de calidad donde no necesariamente era el uso de la tecnología, sino de volver a mirar atrás, ver tu entorno y cómo poder generar nueva formación hacia un nuevo humanismo, poniendo a la persona como un elemento fundamental. Y entonces, a partir de la persona, ahora sí, hacer ciudad y hacer colectividad. Gracias. Me está emocionando yo también. Bueno, terminamos estas 2 rondas de preguntas y estamos a la tercera parte, que es la posibilidad de tener un intercambio con el público. Entonces, pues ya escucharon, tenemos de verdad un panel de lujo y me encantaría que pudiera haber este diálogo entre, habla aquí Fabi mucho de las nuevas generaciones o las generaciones que sean, aprovechar el expertise, el conocimiento, la experiencia de nuestros panelistas. ¿Alguien quiere participar? Por allá hay una pregunta. Jairo, nomás muy fuerte para que te escuchemos, por favor. Sí, gracias. Tu pregunta y para quién va dirigida o si va dirigida para todos, como tú gustes. En general, la verdad es que muy de acuerdo con lo que se platicó aquí, muy interesante el tema. Yo soy activista. Ahorita estamos trabajando en un proyecto en conjunto con los regidores del ayuntamiento en crear un comité de movilidad. ¿Cuál es la intención de ese comité? Que digamos que las decisiones de transporte urbano y la movilidad en general no se tomen de manera unilateral, sino que se tomen mediante un consejo con académicos, expertos, ciudadanía, servidores públicos, etc. La pregunta va encaminada
cuáles son los ejes temáticos que se deben tomar para la creación de este comité, que son muy puntuales para que realmente tenga esta proyección de beneficiar a la ciudadanía, particularmente en el tema del transporte público, que es, digamos, uno de los temas que ha estado más en boga, dada las problemáticas que tenemos en la ciudad. La respuesta yo creo que es tan sencilla como inversamente proporcional a lo grande del problema. Comprar nuevos camiones y del tamaño adecuado para la ciudad, eso es todo. Y que haya los camiones necesarios, que también se incentive el abandono del vehículo para usar el servicio público. Pero cuando vas detrás de un camión y el humo y las llantas que se le quedaron a uno hace unos días ahí por los pastitos, y yo creo que por ahí empezaría, no digo que ahí se acabe. ¿Alguien más? Bueno, es una pregunta que yo empezaría en si ya tienen la intención, y como decía ahorita Carlos, el tema de participación es muy importante y el tema del activismo es una de las vías. Creo que lo primero que tenemos que hacer es precisamente no excluir a nadie en ese comité. Y con esto quiero decir a lo que no nos gane el tema del sesgo y llenarnos de expertos con documentos, sino llenarlo también de expertos en la vivencia, el que exista verdadera participación, porque es una de las cuestiones en las que se ve reflejado el deterioro de la calidad de vida. Es decir, el tema de todo el tema del trabajo, de las distancias que tenemos que recorrer, de lo que tenemos en nuestros entornos, ha generado esa ruptura de lazos para la participación de la comunidad. Esta desconfianza que tenemos en los demás, hasta en las mismas instituciones de lo que nos pueden ofrecer, hacen que no nos acerquemos a colaborar. Entonces es muy importante que todos se vean reflejados para recuperar esta confianza. Ese es uno de los primeros puntos. Y eso quiere decir de ambas partes. Es súper complicado, pero así es la política. La política es ponernos de acuerdo, y no es política de ya presenté mi proyecto y a ver si les gusta. Así nos han formado la idea de política, es decir, los expertos dijeron esto, trae dos opciones, ¿cuál escoges? Eso no es participar, eso no es democracia. Democracia también implica el de que nosotros como ciudadanos podamos contribuir a solucionar los pequeños problemas que el Estado no puede, como esto de salir a limpiar. Es un pequeño problema que nosotros podemos resolver si nos organizamos. Entonces es una buena iniciativa el que poder conformar un grupo capaz de reunir todas las visiones y poder llegar a un acuerdo, creo que es un paso súper importante. ¿Alguien más? ¿Sí? Adelante. Yo quiero hacer una pregunta más bien a todo el público. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, usan el transporte público todos los días? Yo creo que un 10%. ¿Lo estamos viendo? Entonces, si realmente queremos erradicar un problema, muchos podemos opinar y podemos decir qué se necesita o qué es mejor para la ciudad. Es como cuando dices, me duele algo y le dan cierto medicamento porque la vecina o la abuelita le funcionó. Pero todos somos diferentes. Y creo que la ciudad de Guanajuato es muy diferente a muchos otros modelos de ciudades. Y entonces, el principal error es querer imitar modelos de otras ciudades. Para ellos les funcionó, para nosotros no. Y vale la pena decirlo, hace aproximadamente 4 años estuve en un taller de movilidad municipal y se realizó una propuesta para el transporte público acerca de los modos, de los pasajes, de cómo se estaban realizando cada uno en horas, en tiempos, en recorridos, y créanme que no coincidían los datos que se tenían con institutos de movilidad, con sistemas de tránsito, y en ese momento un estudiante que estaba realizando una tesis conmigo acerca de movilidad, nos dimos a la tarea de subirnos a todos los camiones, a todas las rutas, y hacer cada uno de esos registros, esas paradas, y realmente
si pensamos si el espacio del propio autobús, como decía la maestra, es suficiente, o si debe fuera la pecera para llevar realmente lo que todos tenemos que hacer sobre la vida diaria, y así el bolso, el bebé, las diferentes actividades, y no solamente en cuestión de género, sino también en cuestión estudiantil, y lo viven los propios estudiantes, por ejemplo, los estudiantes de arquitectura o algunos otros estudiantes que tienen que llevar maquetas, materiales. Realmente hay un espacio o hay un respeto, o también se está considerando un transporte público accesible para las personas con discapacidad. Ese es otro elemento fundamental, y aquí no me dejará Carlos mentir, puesto que participamos en un artículo que hemos escrito él y yo en conjunto con otros colegas sobre el modelo TUYA en León, el transporte universal, incluyente y accesible. Y entonces, ¿cómo de este modelo ha sido un modelo tan exitoso en León que se ha ido replicando? Que bueno, aquí Carlos les podrá dar más a detalle, quien lo conoce a la perfección. Pero el modelo de la ciudad, creo que hay que siempre buscar ese traje a la medida hacia las personas, quienes lo utilizan, cuál es el perfil de la población, hacia dónde se mueve la ciudad, y más que hacer elementos concéntricos o generar todo un servicio hacia la zona centro o hacia la zona sur, realmente a veces se necesitan X o Y número de servicios, o en su mayor defecto las oficinas administrativas físicamente se requieren. Entonces, ¿qué hemos aprendido de esta pandemia y de la virtualidad? Gracias. Yo solo cerraría aquí, invariablemente accesible el transporte, y que necesariamente eso conlleva, va a aportar aspectos de confort y de seguridad, necesariamente. Pero seguir participando, como comenta Adrián, sí, son los ejercicios de política en la democracia, no son ni fáciles ni rápidos, pero son absolutamente necesarios. Para que cuando lleguemos a votar, porque ya nos convencen de que es la fiesta de la democracia, pero bueno, sí es, pero celebramos, o deberíamos de celebrar todo lo que pasa entre votación y votación. Y esos diálogos, ese trabajo de consenso, ese construir, es justamente lo que tenemos que celebrar. Y felicidades por estar participando, por estar ahí, señalando lo que hay que resolver en la ciudad, y hay que atenderlo. Es un problema que además tenemos que ser conscientes que es de largo plazo. No se puede resolver de un día a otro, pero no se puede resolver nunca si no nos sentamos a empezar. Entonces, nada más. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Pues 2022 ha sido seleccionado por la ONU como el año para definir una nueva e inspiradora visión para nuestras ciudades y nuestras comunidades. Yo elegí hacerlo desde esta nueva oportunidad del espacio público y desde esta compartir conocimiento, experiencia de hacer ciudad sobre la ciudad. Me da muchísimo gusto haberlo podido compartir también con ustedes en este primer foro de Haciendo Ciudad. Cada uno de nuestros panelistas nos ha regalado su talento, su capacidad y lo más importante que tenemos las personas, su tiempo. Esto me demuestra a mí, nuevamente, lo reitero, la sociedad de Guanajuato está muy por encima de las autoridades, de los gobiernos, de todos los colores que hemos tenido. Que todo empieza en casa y que una gran ciudad no lo definen sus gobiernos, sino la calidad de sus ciudadanos. Ojalá que las aportaciones de hoy sean semillas para lo más importante, reorientar las prioridades y detonar una filosofía compartida de que vale la pena invertir y hacer el esfuerzo por ponernos de acuerdo en vivir mejor. ¿Y qué significa vivir mejor? Crear un Guanajuato más reconfortante, más lleno de vida, que esté a la altura de su historia, de sus habitantes y de las generaciones futuras. Así como todos ustedes y como los que están acá, de este lado, necesitamos multiplicar liderazgos y facilitar que surjan más agentes promotores del cambio en nuestras comunidades. Y si me acompañan,
me gustaría entregarles un reconocimiento a nuestros panelistas. Carlos. Al contrario, muchísimas gracias. Maestra querida Elisa Jaime Rangel. Muchas gracias. Y maestro José Adrián Barrios Granados, perdona. Gracias, gracias nuevamente. Para cerrar, una sorpresa, nada más. Me pidió Fabiola poder hacer un anuncio importante el día de hoy, entonces te cedo el uso de la voz. Gracias. Bueno, para esto quiero pedirle a Noemí Albarrán Fuentes, que es nuestra vicepresidenta del programa Reconéctate con tu Cultura, México, porque queremos aprovechar que el día de hoy nos acompaña Regina Salgado Álvarez, que ya hasta hace una semana fue la presidenta de Reconéctate con tu Cultura, niños y niñas de todo el continente, y gracias a toda la actividad que ha realizado en temas de pandemia, en temas de acercar a niños y jóvenes a la cultura, ella se dio a la tarea de llevar la cultura guanajuatense hasta Japón. Entonces, por decisión de la doctora Olimpia Niglos Oriente de la Universidad de Pavía en Italia, a nombre de ella me permito cederle la voz a Noemí para dar el nombramiento de Regina. Ya no está en niños, ahora Regina pasa a Jóvenes Internacional. Gracias. Gracias, muy buena tarde a todos. A quien corresponda. Por medio de la presente, quiero hacer de su conocimiento que la joven Regina Salgado Álvarez ha sido nombrada Presidenta Internacional de Jóvenes del programa Reconnecting with Your Culture. Salgado Álvarez acepta de participar de manera voluntaria y activa para el fin del proyecto ético sin fines de lucro. Este cargo de miembro activo del Comité Internacional será a partir del 5 de octubre del 2022, con el fin de adelantar el aterrizaje del método pedagógico Reconnecting with Your Culture en los territorios de su competencia y dar difusión a nivel internacional, acudiendo de manera presencial y o virtual a eventos culturales y de patrimonio donde sea requerida su presencia en representación de todos los jóvenes que participan en el programa pedagógico. El ser miembro por un periodo de 3 años, es decir, del 2022 al 2024, con oportunidad de renovar el mismo una sola vez para otros 3 años en relación a los resultados obtenidos. Cada presidente de un comité nacional organiza su comité con expertos y con competencias en el sector de la pedagogía y del patrimonio cultural y promueve en autonomía de eventos, seminarios, proyectos coordinados por Regina Salgado Álvarez como presidenta internacional. El proyecto Reconnecting with Your Culture persigue los objetivos de educación de calidad de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y el Centro de Investigación Internacional, junto con la Universidad Politécnica de Valencia. Este proyecto está vigente actualmente y forma parte del patrimonio de la UNESCO, con la finalidad de acercar a las generaciones jóvenes a los valores y contenidos de las culturas locales, fortalecer las identidades locales, el conocimiento de las tradiciones locales y construir una fuerte conciencia y conocimiento de su patrimonio cultural, patrimonio tangible e intangible o vivo. Estamos convencidos de que solo a través de la formación basada en la cultura podemos lograr una sociedad consciente, responsable y respetuosa del diálogo comunitario e intercultural. El método pedagógico Reconéctate con tu Cultura acerca a los niños y jóvenes a los temas de cultura y formación cívica, porque solo conociendo y potenciando sus respectivos patrimonios culturales es posible apreciar el presente y construir bien el futuro. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Pavia, Italia, 5 de octubre del 2022, atentamente y firma nuestra presidenta internacional, la doctora Olimpia Niglo. Muchísimas felicidades, Regina. Tus palabras, tus primeras impresiones como presidenta de jóvenes. ¿Quieres decir algo? No. No te preocupes. Pues mi primera impresión es sorpresa, porque este ha sido un proyecto muy grande, aunque pues lamentablemente nos tocó en medio de la pandemia, pero se ha logrado mucho con este proyecto y estoy muy agradecida con Fabi y con todos los
de Reconnecting with Your Culture. Muchas gracias. Pues de esta manera terminamos. Muchísimas gracias a todos. Les pido a los ponentes si nos podemos quedar para una fotografía, nada más de recuerdo.